amigas y mis amigos. Hoy estoy en la casa de mi hijo, estoy contenta, pero igual me traje el matecito, porque no nos puede faltar el matecito. Pero ¿sabes una cosa? Creo que lo vas a necesitar dentro de un rato, cuando terminemos de hacer este pan integral con semillitas, exquisito y que no falla, que tengo preparado para hoy. Yo te voy a mostrar ahora rápidamente los ingredientes que vamos a usar. Esperá. Qué rico. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Así los vamos preparando. Mirá, 1 kilo de harina integral súper fina. Vamos a necesitar un sobrecito de levadura seca o un pancito de levadura, pero yo siempre uso la seca. Cuando usás 1 kilo de harina, es un sobrecito o un pancito. Si haces medio kilo, medio sobrecito. Y semillitas. Yo hoy usé semillas de girasol, semillas de lino, que ahora te las voy a mostrar acá, pero te estoy diciendo en general para que vayas preparando, y semillas de sésamo. Mirá, no te podés perder este pan, sale buenísimo. ¿Te acordás cuando hicimos hace un tiempo atrás la masa de tarta, que era 10 cucharas de harina, 10 cucharas de agua, 10 cucharas de aceite? ¿Y te acordás que te dije en ese momento? Las masas de tarta no es mi especialidad. Siempre estoy buscando una tarta, una masa de tarta, pero ahora ya la encontré esa. Pero bueno, no sabemos, después puede aparecer una mejor. Y lo mismo me pasó con el pan. Es como que gasto tanta plata en pan, porque la voy a comprar a esas casas alemanas o no sé cómo son, que salen muy caros, porque es pan integral y me encanta para el desayuno, cortarlo, tostarlo y para la merienda. Que dije, tengo que encontrar una solución, tengo que tratar de hacer yo el pan, o por lo menos comprar la mitad acá y la mitad hacerla yo. Y encontré uno hermoso, riquísimo, porque te digo la verdad, no me gustaban los que hacía, pero este les gusta a todos. Así que, hasta que no probemos una fórmula nueva, esta es la última. Listo, empecemos. No hay nada más lindo que me dé más placer que algo que funciona, que sale bien, poder compartirlo. Entonces, vamos a hacer el fermento previo. Y escuchá lo que te digo, yo descubrí que todo lo que haces, si vos haces el fermento previo, aunque no te digan que hay que hacerlo, te sale mejor. Listo, mira. Para hacer el fermento previo es rápido, no te asustes. 1 cuchara de harina, vamos a poner la levadura, que en este caso va a ser un sobrecito, como te dije antes, porque es 1 kilo de harina integral súper fina, y 1 cuchara de azúcar. ¿Querés ponerle menos? Ponele, no pasa nada. Y un poco de leche tibia, que la voy a agarrar ahora de la heladera. Estamos calentando la leche un poquito, no tiene que estar caliente, tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Un poquito más. Acá viste que en los departamentos modernos es todo eléctrico, no hay gas, así que ves, eléctrico. Tengo las manos limpias, por supuesto. Emanuel, ¿dónde hay un repasador limpio para poner arriba ahora que vamos a tapar? Ese está limpio. Este está limpio. Controlo porque no tiene que estar caliente, pero tibio. Un poquito más, un segundo más. Ah, ya está, creo. Sí. Aparte estoy acostumbrada a todo lo que es gas. Y digo, ¿esto será igual? Sí, listo. Muy bien. Bueno, mira, la leche tibia la echamos acá. Esto es lo que se llama fermento previo. Y vos haces esto y te puedo asegurar que las masas te salen mejor. Uno todo. Yo lo descubrí sola. El otro día se lo comenté a una amiga. Y le digo, ay Mari, ¿sabés qué? Me di cuenta que con el fermento previo sale mejor y ahora voy a hacer todo así. Y me dice, ah, pero yo hago así, también creí que sabías. No, no lo sabía. Así que bárbaro ahora. Bueno, ¿ves que ya está? Ahora esto lo vamos a dejar reposar un rato con un lienzo arriba, un repasador o si querés papel film. Luego seguimos con la masa del pan y ocurre tan rápido esto que lo vas a querer hacer ya mismo. Listo, apoyo acá y lo tapamos con un repasador. Que haga un poquito de noni, que duerme un ratito la siesta, que ahora venimos y continuamos con la masa.
juntas es mejor. Bueno, listo. Ahora, espérate que me acuerdo, que si no me olvido y es una vergüenza, me saco los anillos. Mirá, vení. ¿Viste que dejamos descansar? Fíjate cómo se activó, parece una espuma de afeitar. ¿Ves? Ya está la levadura activada, ahora es mejor. Listo. ¿Esto cuánto tiempo lleva? Y mira, puede ser 5 minutos, 10 minutos, hasta media hora lo podés dejar. Esta vez se ve que la levadura estaba todo perfecto, todo bueno, y en 5 minutos se hizo, ¿no? En 5 minutos. Bueno, ya está. Mirá, vamos rápido, rápido, porque se hace enseguida. Vas a ver qué bárbaro. Bueno, mira, todo el kilo, porque voy a hacer 1 kilo, todo el kilo de harina integral superfina lo ponemos acá. Y hacemos así un huequito en el medio. Te va a quedar un pan para vos, Emanuel, hoy también, ¿eh? Bueno, volcamos toda la harina integral sobre la mesada. Esta es otra de las cosas que estoy aprendiendo ahora y lo hice. Antes lo hacíamos en un bol, ahora va a la mesada. Acordate que después que limpiamos la mesada primero y un trapito con alcohol o un papelito, un algodoncito, se desinfecta, porque una cosa es limpiar y otra desinfectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Un poco de sal. Yo lo hago sin sal, o sea que el que tiene diabetes con más razón tiene que comer integral. Si sos hipertenso, con más razón. Pero un poquito no pasa nada. No te asustes, siempre digo lo mismo, que yo he hecho esto y parece un montón, porque esta es la sal light. Hace 20 años que la uso, la conozco. Entonces pones y no sala. Bueno, listo. Y ahora le vamos a agregar las semillas. Mirá, semillas de girasol, crudas, pero peladas, por supuesto. Le vamos a poner así, ahí va, un poquito más porque queda tan rico. Y aparte estoy haciendo 1 kilo, que es bastante. Muy bien. Te hago una pregunta. Sí. La sal se la pusiste alrededor, ¿no? Sí, alrededor, sí, todo alrededor. Semillas de lino. Acordate que la semilla de lino, al usarla así entera, cruda, así entera, es como efecto fibra. No estamos absorbiendo propiamente los nutrientes, que sería cuando uno la muele en la licuadora, por ejemplo. Pero bueno, tiene efecto fibra, además uno al masticarlo igual ahí se va absorbiendo. Bueno, un poquito más. ¿A vos te gusta con mucha semillita? Sí. A mí también, porque tostado queda rico el gusto. Y acá tengo mezclado porque me gusta, sésamo negro, sésamo integral y sésamo blanco. Listo, queda muy lindo. ¿Vos sabés qué caros salen estos panes comprados? Bueno, cada uno, que estoy haciendo, sale 160 pesos comprado en esa casa que te dije. Bueno, listo, nada más. Acá vamos a poner un poco de aceite alrededor, a ojo, listo, ya está. Y acá viene el fermento previo, que es la levadura, con lo que hicimos antes, acá en el centro. Ya está, nada más. Unimos todo, vas a ver qué fácil. Esto acá, viste que en la tele los que cocinan, los que saben, te dicen del medio hacia afuera. Ahora ya esto se está absorbiendo y le agregamos agua. En este caso es agua natural. Puede ser natural, caliente no. Ahora, fría de heladera tampoco. O natural. O si querés ahí tibia, como quieras, pero ahí va. Entonces vamos uniendo todo. Es muy lindo amasar masa integral. Ahora vas a ver por qué. Lo que te digo cuando terminemos. Se va haciendo enseguida. Tenés que animarte. Acordate que si vos sabés hacer todo esto, si sos experta, esta fórmula te va a salir bárbaro. Pero yo me especializo en las chicas cuando no saben, la gente que no sabe hacer nada. Bueno, con más razón lo tiene que hacer. Vas a ver que te va a salir y es fácil. Hoy estoy haciendo bastante, 1 kilo. El agua, no sé la cantidad, es la cantidad necesaria para formar una masa, que lo estás viendo en vivo y en directo. Ahí vamos, más. Ay, tengo sed. Viste que dicen que hay que tomar agua siempre, porque cuando uno siente sed, como que es tarde, dicen, que hay que hidratarse. De paso me acordé. Ahí vamos uniendo todo. Ahí va. Más.
Menos mal que esta mesada es grande, Manuel. Esperá, ya vamos a agarrar todo con las dos manos. Vos tenés que tener paciencia, como tengo yo, para algunas cosas, ¿va? Bueno, muy bien. Fíjate que todavía no agarré con las dos manos. Todavía estoy tratando de unir los ingredientes para que se forme la masa. Ya falta poco. Ahí está. Siempre es mejor ir agregando de a poco el agua. Bueno, ya está. Llegó el momento de agarrar con las dos manos. Siempre, si vos querés, no hagas como yo, que usé todo. Dejate un cachito de harina por si llegás a necesitar o faltó un poquito. Entonces tenés a mano. Por ejemplo, yo ahora no tengo más harina. ¿Qué hago si necesito más? Bueno, en todo caso agarro la que tengo, que es harina común, un poquito, pero no pasa nada. Vas a ver que esto, cuando le tomes la mano, te va a salir cada vez más rápido y cada vez mejor. Mirá cómo ves que ya se formó. ¿Ves? Ahí está. Es muy noble la harina integral para hacer. Fíjate cómo enseguida la mesada se limpió. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. La harina común es como una especie de engrudo. Ahora, voy a necesitar un poquitito de harina, pero apenas, para que no me queden las manos así. No necesitaba, pero apenas agarré un poquitito como para ponerme en la mano y que no se me pegotee. Listo, ya está. ¿Ves cómo ya se formó la masa y todo? Van a salir 2 panes grandes, o si no, 3. Bueno, un poco se amasa y otro poco se golpea. Ay, siempre que golpeo me acuerdo de mi amiga Mecha, que se ríe porque yo digo que hay que pegarle a la masa con levadura. No necesitamos ir al gimnasio. Buenísimo, porque vos lo estás viendo en vivo y en directo y en tiempo real. Ahora, te puedo asegurar que sale bárbaro. Y las manos me hago así un poquitito. Y vas a ver que hoy sí que vamos a hacer bien todo el pan terminado. Lo vamos a ver cocido. Y lo voy a cortar para que se vea. Ya está. Bueno, ahora tenemos que decidir solamente si hacemos 2 o 3. Yo creo que voy a hacer 3. Entonces, ya está. ¿Cuántos son para mí? 1. 1 para vos y 2 para nosotros. Así que ya mañana para el desayuno de la mañana voy a tener, agarro acá un cuchillito y lo cortamos más o menos parejo, para que después en el horno también se cocine parejo. Pero todo a ojo, no pasa nada. Entonces acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Este me salió más chiquitito, pero no pasa nada. Bueno, mirá, tengo acá la bandeja del horno. Lo único que hice, no voy a decir la marca porque ahora en YouTube me están haciendo acordar la gente, no diga las marcas. Entonces rocío vegetal. Entonces le eché un poquito. Las economas dicen 5 segundos. Yo 5 me parece mucho, le hago así un poquito y ya está. Y ahora lo vamos a poner acá adentro. Pero vamos a hacer así, a ver si te parece como hago yo, siempre. Hago así, le doy esta formita, así, a cada uno de los panes. Entonces, mira, ahí las manos para que me resbale. Voy a poner uno acá, así ni muy alto, ni muy bajo. Después vas a ver cuando se termine, lo vamos a ver terminado, cómo quedó cocido, cortado. Yo le doy esta forma. Cualquier cosa, vos podés tener tu practicidad, tu creatividad, de acuerdo a cómo son en tu casa, cómo comen, qué sé yo, y lo haces, puede ser individual también. Mira, si vos no tenés una familia que son muchos
igual, aunque sea solita, hacételo porque es mucho mejor, rico, sano, y siempre es mejor lo integral. No es que yo como todo integral, como de todo. A la cabeza siempre está esto. Ya está, mira, ¿ves? Le dimos las 3 formas. Me parece que como hicimos 3, si yo estaba en mi casa, tengo una más grande, una asadera más grande para el horno. Pero bueno, acá como estamos en la casa de Manuel haciendo una superproducción, hicimos 1 kilo bastante, entonces nos adaptamos a esta. Pero sale bien, ¿ves? Bueno, ves que si vos tenés paciencia en tu casa, podés dedicarte a hacer que sean más de la misma medida, porque este me salió un poquito más grande. No hay ningún problema, el problema es en el horno cuando se cocina. Ahora, te voy a decir una cosa, yo antes, que ahora no lo hago, hacía así, mira, te lo voy a mostrar, así, así, así. Ahora no lo hago, porque después, cuando lo voy a cortar, un poquito la harina integral de por sí, a veces al cortarla como que se desgrana un poco. No esta harina, no este pan, todas, aunque sea la más cara de donde sea, es así el tipo de harina integral. Entonces no le hago así y queda mejor, lo corto perfecto, queda enterito, mejor que el comprado. Y por último le hago así, mojo un poquito la mano para pegarle las semillitas arriba. Y entonces lo mismo que le pusiste adentro va arriba y queda rico, queda de adorno también. Ahí está. Entonces, un poquito de semillas de sésamo, que tuvo esto, un poquito de semillas de lino. Ahí vamos. Y el último, un poquito de semillas de girasol. Decime si no está lindo, no es hermoso, no es fácil. Es más fácil amasar la harina integral que la harina común. Ya está. Ahora, mirá lo que vamos a hacer. Enjuago las manos un poquito y hacemos así. La misma bolsita de la harina agarré, que está limpita, y yo la abro así y se lo pongo así acá arriba. Si no pones la bolsita igual es lo mismo, pones el repasador, pero a mí me gusta más y me parece que va a elevar más o mejor y que el repasador no toca la comida. Y esto acá. Entonces, aquí viene el secreto. Si podemos, lo dejamos 1 hora que se eleve, que se levante y después lo ponemos al horno. Mediano, tirando abajito, no fuerte, para que se cocine y no se arrebate. Así que mediano tranqui, no mediano fuerte, no, para nada. Entonces, vos si querés, de a ratos lo vas mirando y te vas dando cuenta cómo va creciendo y cuando lo tocas así se hunde a veces. ¿Ves? Ya está empezando a elevar. Bueno, entonces lo vamos a dejar así. Acordate que no encorrentada, no con el aire acondicionado, que hace calor ahora. Lo dejamos así, que no le dé el frío ni una ventana ni nada. Y nos vamos a quedar ordenando y limpiando acá para que lo último que quede sea cocinarlo y después lo disfrutemos juntos. Nos vemos en un ratito. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bueno, vení. Acá viene el momento de la verdad. Pasó 1 hora, no lo abrí para ver antes. Y acá vamos a ver cómo se levantó. Yo escuchaba que a veces las economas en la tele decían, acá hay mucho amor cuando se levanta. Mirá cómo se elevó, qué bárbaro que está. Tiene que salir rico, no puede quedar de otra manera. Prendí el horno un ratito antes y esto lo vamos a poner adentro entonces para que se cocine. Acá, plincaja, ahí está. ¿Te acordás que te dije que el horno tenía que ser de mediano a bajito? No mínimo del todo, mediano tirando abajo, no mediano tirando alta. Y ahora vamos a dejar que se cocine y en un rato venimos y vemos cómo quedó. Y te digo exactamente cuando se cocine cuánto tiempo estuvo en el horno. Igual va a depender un poquito de cada horno, pero te digo lo que tardó acá. Nos vemos en un ratito.
40 minutos, así que ahora vamos a ver cómo anda esto, pero lo voy a ver con ustedes en tiempo real porque no pispeé antes. Entonces, a ver, lo sacamos. Ahí va. ¡Ay, qué bonito! A ver, abajo si se ve, porque... todavía puede faltar, pero la única manera de darnos cuenta, aparte del color tostadito, es pincharlo, a ver si adentro está cocido. Sale limpio el cuchillo, a ver, una más. A ver este del medio. El del medio es el que más cuesta que se cocine, porque está justo en el medio. A ver, este está un poquito más, como al principio. Siempre lo del medio es lo que más cuesta. Entonces, vamos bien, falta muy poquito. Lo podemos dejar un poquito más para que se cocine, se tueste un poquito más, porque acordate que después esto, cuando lo comas a la mañana y lo cortes en rodajitas tostado, después lo vamos a cortar, ahí se tuesta de nuevo. Pero vamos a dejarlo un poco. Lo que podríamos hacer es cambiar y de la punta ponerlo al medio y el del medio ponerlo ahí. Esto no es que tenés que hacer tanto lío ni nada, y es en este caso porque hice 1 kilo, era mucho y lo pusimos así. Seguro que vos tenés una bandeja más grande, podés poner un poquito más separado, porque siempre el del medio tarda más. El último, yo calculo 10 minutitos más, ya van 40, así que vamos a ver, te voy a decir justito. Hasta ahora eran 40 minutos. Un poquito más en la parte de arriba del horno, no de abajo, porque acordate que todo lo que vos pongas abajo te va a cocinar y tostar abajo, y lo que pongas arriba te va a cocinar la parte de arriba. Por eso a veces cambiamos lo de abajo arriba, lo de arriba abajo, pero lo seguimos dejando arriba para que se cocine bien y no se queme abajo. Pasaron 40 minutos, calculo unos 10 minutos más, que pienso que van a ser los últimos, y lo miramos juntas. Nos vemos en un poquito. Prepara el mate cuando se enfríe el pan, así tomamos un matecito juntas. Nos vamos a fijar por segunda y última vez si ya está. Viste que esto es en tiempo real y es verdad, o sea que vos en tu casa te estoy mostrando la realidad. ¿Te fijas? La misma vez que me fijé yo. A ver, también pasa que al estar en la casa de mi hijo yo no conozco este horno. Viste que cada uno conoce su horno. Entonces, a ver, sí, se doró más, ¿ves? Se doró más. Yo pienso que ya está. A ver. Sí, bueno. Esto, si ya está, tenemos que apagar el horno, lo sacamos y lo dejamos enfriar para que cuando se enfríe te lo muestre a ver cómo quedó. Pero estoy pensando si dejarlo un poquito más o si ya está. A ver. Si lo vamos a comer tostado, entonces podría ser que ya esté, porque después vos lo cortás en rodajita y lo tostás. Y si lo vas a comer crudo, por ahí un poquito más. ¿Vos qué querés que haga? ¿Lo dejo así o...? Y el mío... También lo vas a comer tostado. Yo lo voy a comer tostado, Yo así también. que... Me cansé, pero ya está. El mío voy a dejarlo así, sí. Sí, ya está. Bueno, ya está. Apagamos el horno. Estuvo 1 hora dentro del horno. Sí, 55 minutos. Sí, adentro del horno. Pero acordate, este no es mi horno. Es un horno eléctrico. Vos te vas a tener que ir fijando en tu horno, si dura 1 hora o menos. Bueno, listo, vamos a esperar que se enfríe y vamos a cortarlo y ahí vamos a saber la verdad de este pan, porque siempre lo hago. Bueno, nos vemos. Bueno, acá terminamos los panes. Estamos cansados. Bueno, mira, terminamos los panes. Salieron 3 con 1 kilo de harina integral. Y Emanuel dijo, vamos a pesarlos, los 3 panes, para ver cuánto pesa con 1 kilo de harina. Y pesamos los 3, ¿y cuánto era? 1,7 kg. Con 1 kilo de harina salen 3 panes. En total 1,7 kg. Ahora lo vamos a cortar. Pero antes te quería mostrar algo.
Cuando vos lo sacás del horno y lo sacás de la bandeja que se cocinó, lo pones en otra bandeja para que se empiece a enfriar. Esto está tibio ahora, no del todo frío, pero se puede cortar. Así que no te conté, mirá, ves que acá lo puse, va transpirando, ves, agua. Entonces vos pones un papelito así y esto arriba. Después seguro que por ahí lo cambiás de nuevo porque se mojó, ¿ves? Mira, ¿ves cómo se mojó? Ahí está. Entonces, ahora sí. Bueno, chan, chan. Llegó el momento de la verdad. Bueno, vamos a cortarlo. No sé ni cómo corta este cuchillo porque como no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hijo, yo tengo uno más serruchito. Ah, salió bárbaro, ¿eh? Lo cortamos al medio para que se vea bien. Total, se va a comer. Ahí está. Bueno, salió bien. Salió bien. ¿Ves que se ve? Bueno, ahora lo vamos a cortar en rodajita para que lo veas. Pero todavía está tibio. Entonces, cuando está tibio puede ser que se desgrane un poquito. Yo lo corto más finito en casa para ponerlo en la tostadora. Y acá lo corté grueso porque todavía está tibio. Bueno, a ver, uno acá. Ahí está. Bueno, ¿ves que salió bien? Ahí está. Esto vos lo comés tostado, lo tostás en la tostadora y se puede untar con casandiet, con mermelada. Ahora Emanuel dijo que se va a comer un sanguchito de jamón crudo con esto. De todos modos te digo una cosa, Emanuel. Como yo no estoy en mi horno, esto así está perfecto. Y para tostarlo también. Pero para mi gusto lo hubiera dejado 10 minutos más. ¿Te parece? 10 minutos más. Sí, ¿o para no? comer así Para comer le falta así, un poquito, pero sí. Cuando lo tostás creo que va a quedar bien ya. Sí, o sea, que viste que cada uno conoce su horno. Vos conocés tu horno, yo lo hubiera dejado un poquito más. Así igual está perfecto. Como este no es mi horno, vine a la casa de Manuel a hacer la superproducción. Entonces lo saqué antes. Además este es horno eléctrico, yo tengo horno a gas. Pero por ejemplo acá, ¿ves que es más finito? Así me gusta a mí. Acá hay que tener en cuenta que esta era la parte más gruesa. Además, ahora todavía está tibio, pero si no, si vos lo dejás enfriar bien, queda ya más firme. Ahora vamos a tostar estos pedacitos y damos por terminado el video. ¿Está rico? Se lo comió. Sí, el video de hoy está bueno. del pan integral. Bueno, hacelo, vas a ver, no te vas a arrepentir, vas a comer algo sano hecho por vos, mucho más económico. La diferencia con la harina blanca, la harina común, esta se absorbe más lentamente en la sangre, igual sube la glucosa, igual es hidrato de carbono, pero tiene más fibra, es pura y entonces se absorbe despacito en la sangre. En cambio, todo lo que es blanco, procesado, industrializado, como el arroz blanco, la harina común, enseguida sube la glucosa a la sangre. Y nosotros en estos casos tenemos que evitar las subidas, los picos. Tiene que estar una meseta, tiene que ser que lentamente suba. Esa es la idea, una de las cosas por las cuales hay que comer integral. Bueno, basta por hoy. Nos vemos en la próxima. Con todo mi cariño, con todo mi amor. Bienvenidos a este Algo de mí, que hago un poco de ustedes. Un beso y nos vemos en la próxima para todos, con todo mi cariño. Y no se olviden de suscribirse al canal y a la página de Facebook Silvia Karamanukian, pero como ese está lleno, está la otra página Silvia 100% Amor. Ponés me gusta, seguir y estamos conectadas y comunicadas. Nos vemos en la próxima y cualquier duda, cualquier cosa me dejan en los comentarios. Chao, nos vemos.